Bien muchachos, como te había dicho, aquí continuamos con la siguiente parte de lo que es la Revolución Francesa, parte 2. La segunda parte, la parte final. Nos habíamos quedado entonces en la Asamblea Legislativa que aparecen las tendencias políticas. Estas tendencias políticas marcadas por la figura de los jacobinos, de los girondinos de llanura, ¿no? Los radicales, los moderados, los de centro. Ahora, lo que nos faltaba, mira por aquí, la convención, el directorio, donde aparece un personaje de nombre Maximiliano Robespierre. Tigrecito Robespierre primero era abogado, era un orador de los mejores, y hay una paradoja en su vida, ¿no? ¿Cómo es el destino? ¿Cómo son las cosas? Te voy a contar. Robespierre, por ejemplo, dentro de todos los estudiantes de Derecho, se escogía de repente pues al más idóneo, al más apto, al más locuaz, al de mayor capacidad, porque era en una parte de la ceremonia de coronación del monarca, del delfín, del rey, había alguien que le deseaba pues suerte, le rendía pleitesía, o sea, le daba un discurso. ¿Tú sabes quién le dio el discurso a Luis XVI cuando iba a ser coronado como rey de Francia? Pues quien le da ese discurso antes de ser coronado es Maximiliano Robespierre. ¿Y por qué te digo la paradoja en su vida? Porque Robespierre, o sea, ese jovencito que le da un discurso espectacular a Luis XVI cuando va a ser coronado rey, ese mismo jovencito, años después, es quien termina mandándolo guillotinar. Maximiliano Robespierre gobierna en una época que se denomina, que se llama la época del terror, o simplemente gobierno del terror, o simplemente terror. O sea, época del terror, gobierno del terror o terror. ¿Por qué? Tigrecito, aquí fue una situación bastante drástica. Robespierre asume un mandato fuerte, sólido, y este mandato fuerte, sólido, todo aquel que estaba en contra de Robespierre, todo personaje que estaba en contra de Robespierre, pues era guillotinado. Todo aquel que estaba en contra de la situación política que estaba imperando en Francia era guillotinado. ¿Y qué instrumento se utilizaba? Justamente la guillotina. El nombre tú debes recordarlo por su inventor, ¿no? Guillotiné. Entonces la guillotina fue llamada la cuchilla nacional. Un emblema del gobierno de Robespierre que toma el nombre un poquito para sensibilizar al pueblo en lo que se está haciendo como la cuchilla nacional. Pero realmente puede ser un elemento de asesinato, era un elemento de acabar con todos los opositores, en este caso al gobierno, al mandato del terror de Maximiliano Robespierre. Ahora, Tigrecito, fueron guillotinados, por ejemplo, mira, Luis XVI, María Antonieta de Austria. Ahora, la muerte de ambos es distinta a pesar de que los dos eran reyes. Por ejemplo, cuenta la historia que a Luis XVI lo llevaron como en una caja enorme, que tenía una pequeña ventanita, digamos, tipo lo que encuentras en los salones de universidad, tal vez en los hospitales, una pequeña ventanita para protegerlo. Ya cuando estaba frente a la guillotina, pues la caja es abierta y lo terminan guillotinando. La guillotina, pues, era, para el que no sabe, ¿no? Lo ponían, pues, en posición cúbito bajo, o sea, boca abajo. Lo van a poner boca abajo y caía una gran cuchilla pesada que le cortaba el cuello, o sea, era decapitado. Ahora, este es el personaje, este rey Maximiliano Robespierre, al menos pues, se le cuida en el momento de la muerte, se le cuida entre comillas, igual lo van a matar, pero muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, con María Antonieta de Austria. Tigre, cuando llevan a María Antonieta desde el calabozo a donde va a ser guillotinada, la parte central, vamos a tener nosotros que ella fue como una jaula de leones, una jaula animal, con barrotes, jaula, con lo que la gente pudo pues apalearla, aventarle de repente cosas podridas, de repente pues escupitajos, ofenderla. O sea, no hubo un respeto a la gran María Antonieta de Austria. O sea, estamos hablando, mira el conflicto que se iba a presentar con los austriacos, bueno, desde la muerte ya, ¿no? Pero igual, ¿no? Por cuestiones del honor, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de respeto. Sin embargo, era mal vista en Francia, Madame Déficit, le decían algunos, la austríaca menciona pues la mayoría, la muerte de María Antonieta de Austria. Danton, de repente tú Danton, cuando hace un poquito más de un año, en abril de 2019 fallece Alan García, se hace famoso, por ejemplo, su hijo, ¿no? Danton García. El padre Alan le pone el nombre justamente por ese político francés de la Revolución.
Danton es un político muy interesante que termina siendo guillotinado por ser opositor a Maximiliano Robespierre. Recuerda, todo aquel que estaba en contra de Robespierre era guillotinado. Todo aquel que estaba en contra del mandato del terror era guillotinado. Un dato curioso de Danton en el momento de su muerte. Tú debes saber que cuando alguien va a morir, le dicen, ¿no? ¿Cuál es su último deseo? ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir antes de morir? Y a Danton le dijeron eso. ¿Qué es lo que quiere usted decir, señor, antes de morir? Y Danton, mira lo que respondió antes de morir, ya en posición para ser guillotinado. Díganos, ¿se arrepiente o no se arrepiente de haber estado en contra de Robespierre? Y mira lo que responde Danton, que hasta el último momento de su vida mantuvo pues su posición ideológica y política. Danton responde, sí, sí me arrepiento. Diga, señor, entonces, ¿de qué se arrepiente? Todo el mundo esperaba, ¿no? De haber estado en contra de Robespierre, piedad, tal vez, no sé, igual no lo iban a perdonar, pero tal vez se esperaba, porque Robespierre era agrandado, ya él asume una situación de un ego sólido, fuerte, elevado. Entonces, Danton hace lo siguiente, ¿no? Sí, sí me arrepiento. Muy bien, señor, que todos lo escuchan, díganos de qué se arrepiente. Él no lo dijo para todos. Los soldados que estuvieron ahí cuentan la historia que Danton dijo lo siguiente: de lo único que me arrepiento es de morir antes que esa rata de Robespierre. O sea, al final terminó siempre en críticas ácidas hacia Maximiliano Robespierre. Después de estas palabras, le cortaron la cabeza. ¿Ok? Al final muere. Tigre, Charlotte Corday. Si te das cuenta, mira, le hemos encerrado. Y te va a sorprender quién está último en la lista. Mira quién fue guillotinado. El que mandaba a guillotinar a todos también lo guillotinaron. Y ahorita te cuento por qué. Primero vamos con Charlotte Corday. ¿Quién era Charlotte Corday? Mira cómo es la inteligencia de un hombre. Escúchame. Maximiliano Robespierre tenía un enemigo. Ahora, todos estos enemigos eran enemigos políticos nobles. Normalmente, otra vez por ahí algún líder, pero burgués, altos, de clase alta, nobles. Pero hubo un personaje que fue Jean-Paul Marat, o si tú quieres llamarlo, no, Jean-Paul Marat, si quieres. Este personaje, Jean-Paul Marat o Jean-Paul Marat, dirigía un periódico llamado El Amigo del Pueblo. Y a él le decían, por el nombre de su periódico, El Amigo del Pueblo. Pero recuerda, su periódico se llamaba El Amigo del Pueblo. A él hereda ese nombre y a él también le decían así. Y él empezaba a dar críticas ácidas al gobierno que ya a Robespierre le molestaba. Por ahí tú preguntarás, pero Tigre, si nos está diciendo que todo aquel que estaba en contra de Robespierre era guillotinado, ¿por qué a él no lo mataron? Es que era un personaje querido por el pueblo. Y quiero ver si me estás entendiendo. Si Robespierre lo manda a guillotinar, recuerda que fue lo que pasó la última vez que a alguien querido por el pueblo lo sacaron, mira, solamente lo sacaron de su mando, ¿recuerdas o no? La figura de Jacques Necker. Cuando Necker era ministro de Economía y lo sacan, se da la gran revolución francesa, la toma de la Bastilla. Entonces imagínate, Robespierre dice, no, ¿cómo hago? Y es ahí que él tenía unos cuadros, o sea, gente que preparaba desde jóvenes ideológicamente, y había una mujer muy inteligente llamada Charlotte Corday. Y le dice a Charlotte Corday, quiero que te acerques al amigo del pueblo. Quiero que te acerques al amigo del pueblo, te ganes su confianza, porque tenemos nosotros que limitar el poder que tenía el amigo del pueblo. Entonces Charlotte Corday empieza a asistir a las reuniones del amigo del pueblo. Recuerda, el amigo del pueblo es un periódico, pero también le decían a él, empieza a asistir a las reuniones del amigo del pueblo y se gana la confianza. Incluso Charlotte Corday cuenta la historia que a veces dio un par de ponencias, pero que era una mujer muy inteligente, y le empieza a dar información a Jean-Paul Marat para que él la publique en el amigo del pueblo. Eso hace que Jean-Paul Marat, digamos, baje la guardia, porque empieza a agarrar confianza con Corday por la información que tenía. Y un día se comunican y le indica a Charlotte que va a ir a visitarlo porque tiene información de primera mano para que sea publicada en el amigo del pueblo. Entonces, Charlotte va a visitar a Jean-Paul Marat a su casa. Él estaba dándose un baño de tina. Él sufría una enfermedad que tenía que bañarse en agua tibia de flores todos los días prácticamente, una enfermedad de la piel, una alergia de repente. Y él estaba ahí y había tal confianza, obviamente, dentro de lo que se pueda
para poder conversar con Corday, que era la visitante, y Corday va y le entrega la lista. Él estaba en una tina grande y él empieza a revisar la lista, empieza a revisar la noticia, empieza a revisar la información, los datos que le había traído Charlotte Corday. Se concentra tanto en la información, se concentra tanto en los datos, y ¿qué hizo Charlotte Corday? Charlotte Corday va y lo asesina, porque eso es lo que le había pedido Maximiliano Robespierre. O sea, Maximiliano no podía acabar con el amigo del pueblo, sino que Maximiliano convence a Charlotte, más que convencerla, le dio el encargo de ganarse la confianza de Jean-Paul Marat, y Charlotte Corday termina asesinando a Jean-Paul Marat. ¿Se acabó el amigo del pueblo? ¿Maximiliano va a vivir tranquilo? No. ¿Por qué? Porque cuando descubren la muerte del amigo del pueblo, de Jean-Paul Marat, todo el mundo pues se sorprende, se indigna, y por ahí alguien: yo vi a Corday que entró a su casa. Corday fue la última que habló con él. Y buscan a Corday, y ahí la empiezan a vapulear, la golpean, y la llevan donde Robespierre. Recuerda que Robespierre la había enviado a ella, y la llevan donde Robespierre. Y ella estaba nerviosa, pero por ahí internamente tranquila, porque sabía que Robespierre la iba a proteger. Y cuando llega frente a Robespierre le dice: Robespierre, ¿no? ¿Y esta mujer qué sucede? ¿Qué pasa? Maximiliano Robespierre ha asesinado al amigo del pueblo. Exigimos justicia. Que esta mujer muere en la guillotina. Y la gente: no, a la guillotina, a la guillotina, y gritaban. Y Robespierre la mira, Charlotte lo mira a Robespierre, y mira lo que dice Robespierre: no se diga más. Has matado al amigo del pueblo, a la guillotina. Tigrecito. Y Maximiliano era quien había. Ella empieza a vociferar, ¿no? Pero si tú me mandaste, eres un traidor. La golpean, la llevan a la guillotina y plum, la mataron. Tigrecito. Maximiliano Robespierre, ¿cómo queda ante el pueblo? Queda como el héroe, el vengador, digamos, de la muerte de Jean-Paul Marat, y acabó con Jean-Paul Marat. Mira la inteligencia de este hombre, que en un momento, como te digo, eleva demasiado su ego. Le gustaba que todo el mundo le tenga miedo, le gustaba que todo el mundo le tenga temor, que él sea el líder, el jefe, el único, el máximo. Y mira el error que comete una vez, y esto es real, ¿eh? Escúchame, mira lo que pasa. Un día en una asamblea, Robespierre, que le gustaba que todo el mundo le tenga miedo, mira lo que dice: señores, entre ustedes hay gente que está ya conspirando contra mi mandato. Hay gente que está en contra mía. Ya he recibido esa información y ya tengo la lista. Mañana van a morir. Y por ahí alguien grita: pero Robespierre, Maximiliano, dinos quiénes son esos traidores. Vamos a guillotinarlos el día de hoy. Danos quiénes son esos nombres. Lee la lista. Todo el mundo empezó a pedir: no, que hoy sufran, porque no podrán dormir. Mañana es el día de su muerte. Y la gente gritaba: ahora que sea, dalo. Y él no. Va y se fue. Tire, todo el mundo se quedó nervioso. ¿Estaré yo en esa lista? ¿Podré estar yo? Porque todo el mundo le tenía cierta cólera y en algún momento había tenido un encuentro contra él. ¿Seré yo? ¿Estaré yo? Tigre, fue tan desesperante la situación que no pudieron conciliar el sueño muchos esa noche. Al día siguiente, cuando comienza la asamblea, mira lo que pasó. Cuando Robespierre está siempre ahí, grande, agrandado, mejor dicho, y cuando va a empezar a hablar, no lo dejaron hablar y lo empezaron a insultar. Asesino, dictador. Su misma gente, a la que le había dicho Robespierre, que le había dicho que iba a matar a unos cuantos porque tenía una lista de traidores. Y todo el mundo le empieza a golpear, le destrozaron la mandíbula y le destrozaron las manos. Tigre, rapidito, ¡pum!, y lo guillotinaron. Buscaron entre sus ropas la lista, no la encontraron. Fueron a su cuarto, le dieron vuelta al cuarto, buscaron y buscaron, y no encontraron la lista. Y sabes lo que dice la historia, que realmente esa lista no existió, sino que a Robespierre, como te digo, le gustaba ese miedo, oler ese miedo tal vez de la gente, y comete un error por ego, por vanidad, que lo lleva a la muerte. Y Maximiliano Robespierre también fue muerto bajo la guillotina. Se estabilizan los mandatos, igual la parte militar es importante, y se presenta la última etapa, que es el consulado, el famoso 18 Brumario, y que va a tener, digamos, en años, desde 1799 hasta su muerte, el protagonismo de Napoleón Bonaparte en lo que sería el Imperio Napoleónico, que es la siguiente clase.
No te lo pierdas. Bien, muchachos, ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias. Esta ha sido la parte final del tema Revolución Francesa 2, en la segunda parte. Nos estamos viendo, chicos, cuídense. Recuerda, estamos nosotros continuando siempre firmes porque la educación no puede detenerse. Saludos.